Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la segunda sesión del módulo de proceso comunicativo. Hoy vamos a dar inicio a una serie de temas que aún corresponden a la primera unidad que ya por nombre Me Conozco. Vamos a ver lo que son las estrategias de comprensión lectora. Observen en su temario y vayan descartando aquellos temas que estamos viendo en cada una de las sesiones. Antes de abrir el tema, me gustaría mencionarles que también es fundamental, aparte de la comprensión lectora, una buena fluidez de lectura. Esto porque bien vamos a ver el nivel académico que ustedes tienen, ya se encuentran de bachillerato, es fundamental que tengan una buena fluidez de lectura. Si no es así, pues en cuanto regresemos a las clases presenciales, va a ser una de las actividades constantes dentro del aula. Entrando a lo que es la comprensión lectora, cabe mencionar que es fundamental que ustedes puedan comprender lo que leen. Esto porque le ayuda a un mejor entendimiento de lo que están leyendo. Las actividades de comprensión lectora se encargan de que ustedes entiendan lo que leen, pero sobre todo que puedan recordarlo en un largo plazo. Esto depende también de cada persona, ¿no? De los conocimientos previos que tengan, de las capacidades intelectuales, además también de la intención que tiene la lectura. En cuanto a las capacidades intelectuales, me refiero a el conocimiento que pueden obtener, que pueden tener las palabras con antelación. Es importante que ustedes sepan el significado de las palabras para que puedan comprender lo que están leyendo. Y si no es así, pues tienen que recurrir a lo que es el diccionario. Sin embargo, ustedes cada vez que van a leer, pues no van a estar cargando consecutivamente su diccionario. Eso es fundamental, que ustedes tengan estos conocimientos previos. En esta parte vamos a ver dos estrategias de comprensión lectora, que es la referencial y diferencial. La comprensión lectora referencial, estrategia referencial, de ahí si se recuerdan en cuanto a las funciones del lenguaje, ya vimos esta parte, tiene mucho que ver, porque si recuerdan hablábamos que la función del lenguaje referencial hacía énfasis en el contexto en el que estábamos para poder hacer uso de esta función. La estrategia de comprensión lectora referencial es una de las estrategias más comunes utilizadas, y en esta estrategia es fundamental que ustedes sepan el significado de las palabras. Bueno, en esta estrategia de comprensión lectora únicamente tenemos que prestar atención a las palabras y a las expresiones o frases que se presenten en el texto para encontrarle el significado de manera directa. Para eso es necesario tener los conocimientos previos que les mencionaba. Para que ustedes puedan tener una buena comprensión lectora referencial, pues, nos dan una serie de pasos que podemos aplicar para poder tener una buena lectura. Primero vamos a releer todo, una parte del texto. Como les digo, a veces nosotros desconocemos el significado de las palabras y es por ello que a veces nos impide pues tener una buena comprensión de la lectura. Y si no le entendemos al texto, pues hay que releerlo o leer esa parte que no nos quedó clara. A continuación podemos seguir leyendo para buscar información que nos permita entender aún más el texto. También podemos parafrasear el texto. ¿Esto qué quiere decir? Escribirlo con nuestras propias palabras, lo que hace referencia al texto que se está leyendo. También podemos ir generando imágenes mentales de lo que estamos leyendo. Esto pasa muy seguido cuando estamos leyendo un cuento, una novela, pues sin querer, o a veces echamos a volar nuestra imaginación y nos imaginamos imágenes, figuras de lo que está sucediendo o de lo que estamos leyendo en el texto. También podemos pensar en analogías. ¿A qué se refiere esto? A hacer una comparación o una relación entre otras cosas. ¿Para qué se usa la lectura referencial? Su uso puede tener varios propósitos como lectura. Entre ellas está pues, entretenimiento. Es lo que les mencionaba, leer un cuento, leer una novela, para poder distraernos en un momento.
Sobre todo ustedes también cuando hacen lecturas dentro de la clase, pues mucha de las lecturas, sobre todo en las materias específicas, como lo son física, matemáticas, química, donde los textos son directos, donde no hay nada subjetivo dentro del texto. Entonces solamente tenemos que entender lo que es o conocer el significado de las palabras para poder entender el texto. Ahora bien, también dentro de ustedes del aula ven lecturas que son un poco subjetivas. A esto me refiero que tienen una intención más allá de lo que es informar. Y en este caso vamos a entrar a lo que es la estrategia de comprensión lectora inferencial. Inferir significa deducir, sacar una conclusión de algo sobre de otra cosa. Se dice que la lectura inferencial es una estrategia a la cual el lector, a partir de datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación, entre otras palabras, sacar conclusiones, predecir el resultado, reconocer relaciones de causa y efecto. Aquí vemos un texto pequeñito en la que nos ponen, supongamos que es la lectura de una novela. Se perdió el celular de la maestra en el salón. Entonces, a partir de lo que estamos leyendo, nosotros sacamos una conclusión. La única persona que entró fue Tita. Cuando nos encontramos leyendo un texto de cualquier índole o tema, podemos nosotros sacar nuestras propias conclusiones. La lectura, aparte de hacernos volar nuestra imaginación y poder comprender mejor otras palabras, incluso aprenderlas y utilizarlas en nuestra vida cotidiana, vamos aprendiendo también lo que son las reglas de acentuación. Entonces, por eso es fundamental tener una lectura constante para que vayamos aprendiendo nuevas cosas. Las reglas de acentuación, pues, es más que nada estrategias que debemos de aplicar para tener una buena ortografía. Se dice que las palabras se acentúan gráficamente dependiendo de dónde esté la sílaba fuerte. Se supone que todas las palabras deben de llevar acento, pero no todas tienen el acento gráfico o la tilde, que es el palito que lleva arribita la vocal. Para ello tenemos una serie de tipos de acentos. Está el acento prosódico. Las voces tienen una sílaba con mayor énfasis de voz que recibe el nombre de tónica. Y por el lugar que ocupan las palabras se clasifican prosódicamente en 4 grupos: agudas, graves, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Nos encontramos con el acento ortográfico. El acento ortográfico o tilde se aplica en los siguientes casos según las reglas establecidas. Si el acento prosódico está en la última sílaba, es lo que les mencionaba, es una palabra aguda. Si el acento prosódico está en la penúltima sílaba, es una palabra llana. Si el acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. Si el acento prosódico está en la anterior a la antepenúltima sílaba, es una palabra sobreesdrújula. También encontramos lo que es el acento diacrítico, la tilde. Este tipo de acentuación sirve para diferenciar el valor gramatical de algunas palabras que se escriben igual. Ejemplo, aún con acento significa todavía y lo podemos utilizar en un texto. ¿Aún no has terminado tu curso? También aún existe la palabra sin acento y significa inclusive. Le condenaron aún sabiendo que era inocente. Nos encontramos otro tipo de palabra que es tú, ¿no? Que significa pronombre personal y que debe de llevar el acento. Tú eres mi mejor amigo. Y tú, como adjetivo, que significa tu esfuerzo es importante. Ahora vamos a ver las reglas de puntuación. Aquí vamos a ver el punto. Señala una pausa
se da al final del enunciado. Después del punto se escribe una mayúscula. Hay 3 clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. El punto y seguido separa enunciados que hablan sobre un mismo aspecto, ideas, y que integran un mismo párrafo. Después del punto y seguido, acuérdense que debemos de poner una mayúscula y seguir en el mismo párrafo, en el mismo renglón. Después encontramos a lo que es el punto y aparte, que separa 2 párrafos distintos que hablan sobre diferentes ideas en un mismo tema. Después del punto y aparte se escribe una línea distinta. Por último nos encontramos el punto y final, que es el cierre del texto. Por regla general, el punto se utiliza también después de las abreviaturas, acuérdense. No se escribe punto y final en títulos o subtítulos o libros de artículos, capítulos de obras de arte, etc., cuando aparezcan aislados. Bueno, nos encontramos con la coma. La coma también nos indica pausa breve que se produce dentro del enunciado. Se emplea para aislar el vocativo del resto de la oración. Ejemplo, amigo, pronto verás los resultados. También se utiliza para separar miembros de una enumeración, menos los que están precedidos por alguna de las conjugaciones i, e o u. Por ejemplo, bajo libros, libretas, cuadernos y toda clase de tarjetas. Entonces, nosotros cuando vamos a enumerar o mencionar varios artículos, varias cosas, le vamos a poner una coma. Y cuando vamos a finalizar esta enumeración, pues procedemos a utilizar lo que son las conjugaciones i, e o u. Entonces, cuando vaya una y, pues ya no ponemos la coma, seguimos con la y y finalizamos la numeración. También nos encontramos con el punto y la coma. El punto y la coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. El punto y coma se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas en su redacción. Por ejemplo, bajo libros, todos llenos de bellas ilustraciones, punto y coma. Libretas, algunas realmente voluminosas. También los utilizamos para separar oraciones justapuestas que son muy largas o llevan comas en su redacción. Por ejemplo, los visitantes llegaron muy alegres, dispuestos de la exposición. Algunos ya quieren regresar. Los 2 puntos tienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Se emplean para, después de enunciar una enumeración, por ejemplo, visitaremos las siguientes provincias: Pinar del Río, Matanza, Cienfuegos y Holguín. Para cerrar una enumeración antes del anafórico, lo sustituye, por ejemplo, natural, sana, equilibrada. Así debe ser una buena alimentación. También lo utilizamos antes de una cita textual. Por ejemplo, de José Martí es la siguiente frase: patria es humanidad. Y lo utilizamos también después de fórmulas de un saludo en las cartas y de documentos. Por ejemplo, querido amigo, he recibido tu carta. Vamos a ver los principios básicos de la sintaxis. Antes que nada tenemos que saber qué es la sintaxis. La sintaxis es la parte gramática que estudia el modo en la que se comunican las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. A continuación vamos a ver un resumen de las principales formas en las que se agrupan las palabras en la unidad básica de la oración. Todas las oraciones en español deben tener sujeto, verbo y predicado. En las frases más simples, estos 3 elementos deben ir en orden. Esto ya lo vimos
lo deben de haber visto en sus clases de español, hay que recordarlo. Primero tenemos el sujeto. Es quien va a realizar la acción. Puede ser explícito o tácito. Por ejemplo, si tenemos el sujeto explícito, tenemos María come manzana. Pero si nos referimos a un sujeto tácito, se comió la manzana. En este caso, en el primer ejemplo, estamos mencionando quién se come la manzana. En el segundo caso, sabemos que un sujeto comió la manzana. Otra parte fundamental de la oración es el verbo. Así como lo señala Andrés Hoyos, los verbos son aquellas palabras que expresan acciones que giran alrededor de la oración. Por último, nos encontramos con el predicado o complemento, que su función es darnos información sobre la acción del verbo. Este puede ser directo o indirecto. Se recomienda que el complemento más corto vaya al lado del verbo principal. Lo importante es de nuevo saber cuál es la naturaleza del verbo para estar seguro de usar el tipo de complemento que éste requiere. Por ejemplo, he escrito a mi madre. Juan dio 2 cuadros a su primo. Abrió la puerta a los agentes. Entonces aquí vemos unos ejemplos de oraciones donde tenemos al sujeto tácito, que no sabemos que es el pronombre personal yo, pero pues ya está conjugado aquí el verbo ser. He escrito a mi madre. Entonces tenemos el verbo, tenemos los dos verbos y tenemos el complemento y el sujeto pues es tácito. En este caso tenemos al sujeto explícito. Juan dio 2 cuadros a su primo. Tenemos el sujeto explícito, verbo y complemento. Y se dice que para redactar un texto debemos de considerar los siguientes pasos. 1. Seleccionar el tema. 2. Listar y vamos a ordenar nuestras ideas. 3. Busca información relevante. 4. Redacta un primer borrador. 5. Examina los errores y corrígelos. 6. Redacta el texto final. Estas propiedades de la redacción nos ayuda a tener una buena presentación en cuanto a nuestros trabajos escolares. Entonces es muy fundamental lo que estamos viendo estos temas porque nos ayuda también a presentar una buena calidad de trabajo. La coherencia es la propiedad que contienen los textos cuando mantienen un equilibrio entre su fondo, su forma y su estructura lógica. ¿A qué se refiere esto? La coherencia se va desarrollando a medida que ustedes van relacionando las partes del texto en un todo. Van a ir relacionando lo que son las oraciones, párrafos, los temas, etc. En este caso, pues es importante que la lectura, primeramente, cuando la escriba, pues tiene que ser claro y preciso y pues tratar de llegar al público o a los lectores al que está dirigido el texto. Sin embargo, volvemos a retomar lo que son la comprensión lectora. También tiene mucho que ver con las propiedades intelectuales que ustedes puedan tener, el conocimiento del significado de las palabras. Ustedes cuando hacen la lectura van a redactar un texto, su análisis, supongamos, y tienen que también tener estas mismas herramientas que utilizó el autor para que ustedes pudieran entenderlo. De igual forma, cuando escriban su redacción, tienen que tener coherencia para que cualquier persona que lea el texto que ustedes están escribiendo lo pueda entender. Entonces, eso es la coherencia, tener el sentido, un sentido en la que se pueda entender o que el texto sea entendido por otros lectores. Utilizar palabras, oraciones o frases de manera coherente. La cohesión. La cohesión es la propiedad que tienen los textos en la que el emisor suele mantener una relación entre los elementos, palabras, oraciones, párrafos, y los mecanismos formales, que son los nexos, los conectores, los signos de puntuación, que harán producir un texto lingüísticamente atractivo.
basándose en una idea. Conectar esos elementos significa dar hilaridad y sentido a lo que se expresa. Aquí es importante, ¿a qué se refiere cohesión? Cohesión es unir, ¿vale? Ello es fundamental que ustedes también sepan los signos de puntuación. Si ven, los signos de puntuación nos ayudan a ¿qué? A hilar lo que son textos. Por ello hacíamos uso del punto y seguido. ¿Qué nos ayuda el punto y seguido? Tomando el tema, pues el punto y seguido va cuando escribimos algo que tiene una diferente idea, pero que mantiene la estructura o la idea global del párrafo. ¿Cómo unimos esas dos partes? Pues con un punto y seguido. Por último, vamos a ver la adecuación. La adecuación requiere una forma de comunicación adaptada al tema que trata, general o particular, o de divulgación o especializado, cualquiera. Determina qué lenguaje será más adecuado para establecer la comunicación con el receptor, culto, vulgar o coloquial. Precisa la intención comunicativa, informar, instruir, entretener, etc. Define el grado de formalidad que el autor requiere dar en el texto, serie, jocoso, informal, etc. Los textos generalmente que ustedes leen dentro de clases, pues va dirigido hacia ustedes, que son estudiantes. No es propio o adecuado meter a lo mejor textos científicos, textos dirigidos a un área específica, por ejemplo, medicina en particular, o conceptos químicos que ustedes no conozcan, porque en primera pues no lo van a entender. Además de que los autores pues a eso se dedican, a escribir textos, pero pues ellos tienen una dirección a los textos que escriben. Entonces se tienen que adecuar al público al que va dirigido este texto. Si va dirigido hacia niños, no van a utilizar palabras palabras muy formales, palabras muy específicas, porque pues los niños no entenderían. Entonces de eso se trata, de que se adecue su lenguaje, pues su lectura, la escritura que están utilizando para ser comprendido para quienes va dirigido el texto. Entonces eso es la adecuación. Con este resumen vamos a dar finalizados los temas. Espero, jóvenes, que les haya servido de algo o haya sido de gran ayuda, sobre todo porque pues no estamos en clases presenciales y es necesario de que ustedes pues puedan conocer estos temas en los que estamos hablando. Como se los había repetido, ya algunos ahí voy observando que tienen sus guías. Sin embargo, pues pueden realizar sus actividades ahí en las guías, y los que todavía no tienen la oportunidad de conseguir su guía, pues pueden hacer las actividades en la libreta que tienen específica para el módulo. En este caso, pues les doy un tiempo de entrega. Sin embargo, pues en el caso de ustedes, pues vamos a estar recibiendo también posteriormente sus trabajos con las guías para los que no puedan conectarse o no puedan ver mi clase. Pero sí me gustaría que lo vean, pues, para que tengan un poquito más de idea de lo que estamos hablando en los temas que estamos viendo en el módulo. Para esta serie de temas hay dos actividades que se deben de realizar en la guía. La primera es la actividad 1.3. Van a leer ese párrafo que les dejé ahí en la guía, ahí lo tienen. Si no, pues ahorita se los mando en el grupo. Y van a escribir con sus propias palabras qué es lo que nos está tratando de decir el párrafo. Van a escribir una reseña, lo que nos dice el párrafo.
para esto van a aplicar las estrategias de comprensión lectora que vimos, la referencial y la inferencial. Y la otra actividad que me van a hacer es la 1.4, que aquí no está tan difícil la actividad. Van a leer el texto y todas las palabras que identifiquen con acento me las ponen en donde corresponden, ¿sale? Agudas, graves o esdrújulas. Bueno, jóvenes, ya saben, si no me entendieron a las actividades, a lo que van a hacer, pueden contactarme. Ahí estoy en mi WhatsApp o en Facebook, ahí donde me tengan agregada, me pueden contactar. Pues estamos ahí en contacto. Cuídense mucho, hagan su tarea. Cuídense. Adiós.